Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que a primera vista podría parecer una simple historia de amor, pero que al rascar un poco la superficie, revela capas de complejidad y sí, mucha estrategia. Hoy en este vídeo vamos a desentrañar el enigma detrás de Kerem y Ande, romance o estrategia. Una mirada única. ¿Estamos ante un cuento de hadas moderno o frente a un tablero de ajedrez cuidadosamente orquestado? Esa es la pregunta que intentaremos responder. Si les gusta este tipo de análisis profundo de personajes y sus dinámicas, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Será genial tenerlos en nuestra comunidad. Y ahora, entremos de lleno en materia. La pareja Kerem y Ande ha capturado la imaginación de muchos, y no es para menos. Sus apariciones públicas, su química aparente y las historias que los rodean han alimentado una narrativa fascinante. Pero ¿cuánto de esa narrativa es genuina y cuánto es parte de una construcción cuidadosamente elaborada? Vamos a empezar por analizar la imagen pública que proyectan. Por un lado, vemos a una pareja joven, carismática, con carreras en ascenso y un magnetismo innegable. Cada aparición juntos parece ensayar la perfección, sonrisas coordinadas, miradas cómplices, gestos que sugieren una profunda conexión. Esto, por supuesto, es exactamente lo que el público quiere ver, especialmente en la era de las redes sociales y la cultura de la celebridad, donde la imagen lo es todo. Consideremos el timing de sus apariciones, la forma en que se presentan en eventos importantes, las entrevistas que dan. ¿Son espontáneos o hay un equipo detrás orquestando cada movimiento? No estoy diciendo que esto sea intrínsecamente malo, de hecho, en el mundo del espectáculo, es una práctica común y a menudo necesaria para mantener el interés del público y gestionar la carrera. Pero la pregunta que nos surge es, ¿hasta qué punto esta perfección es un velo que esconde una realidad diferente? Hablemos de la química. La química entre dos personas es algo intangible, algo que o se tiene o no se tiene. En el caso de Kerem y Ande, la química parece ser palpable en pantalla, pero ¿se traslada a su vida privada? Las redes sociales están llenas de momentos que sugieren una profunda intimidad, desde poses cariñosas hasta comentarios efusivos. Pero recordemos, las redes sociales son, en gran medida, un escenario. Un escenario donde se seleccionan cuidadosamente las imágenes y los mensajes que se comparten. Es posible que la química que vemos sea, en parte, una actuación, una demostración para mantener viva la ilusión. Ahora pensemos en el aspecto estratégico. En el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser herramientas poderosas. Una relación exitosa y mediática puede aumentar la visibilidad de ambos, abrir puertas a nuevos proyectos, generar contratos publicitarios y, en última instancia, impulsar sus carreras. Si Kerem y Ande fueran conscientes de esto, ¿estarían utilizando su relación como una estrategia para alcanzar sus objetivos profesionales? Podríamos argumentar que incluso si hubiera un elemento de estrategia, no necesariamente invalida los sentimientos que puedan existir entre ellos. Las relaciones humanas son complejas y a menudo multifacéticas. Es posible amar a alguien y al mismo tiempo ser consciente de los beneficios mutuos que una relación pública puede traer. La línea entre el romance genuino y la estrategia calculada puede ser muy delgada, e incluso difusa. Un punto clave a considerar es la presión constante a la que están sometidos. Las celebridades viven bajo un microscopio. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada uno de sus gestos interpretado. Si realmente están enamorados, esta presión puede ser abrumadora y difícil de manejar en público. Por otro lado, si su relación tiene un componente estratégico, la presión puede ser vista como parte del juego, una necesidad para mantener el interés y el apoyo del público. Analicemos la narrativa que se ha construido alrededor de ellos. ¿Quién la impulsa? ¿Son ellos mismos, su equipo de relaciones públicas, o quizás los medios y los fans que anhelan una historia de amor? A menudo el público se enamora de la idea de una pareja de cuento de hadas, y las celebridades, sabiendo esto, pueden alimentar esa idea para ganar la aprobación y el afecto de sus seguidores. Pensemos en ejemplos pasados. Hemos visto a lo largo de la historia del espectáculo parejas cuya relación parecía perfecta en público, solo para descubrir después que era más una fachada que una realidad. Esto no significa que Kerem y Ande estén en esa situación,
pero es un precedente a tener en cuenta al analizar la dinámica de las celebridades. ¿Qué pasa con su vida privada? Sabemos muy poco y eso es precisamente lo que permite que la especulación florezca. Si su vida privada fuera muy pública, con altibajos y momentos de conflicto, sería más difícil mantener la imagen de una relación idílica. La relativa discreción sobre ciertos aspectos de su vida personal podría ser intencionada, para permitir que la narrativa romántica prevalezca sin ser empañada por la complejidad de la vida real. Además, no olvidemos el papel del fandom. El fervor de los fans puede ser una fuerza poderosa. Si los fans aman a Kerem y Ande como pareja, cualquier indicio de conflicto o de que la relación no es lo que parece podría ser recibido con decepción o incluso hostilidad. Esto puede crear una presión adicional para mantener la fachada de la relación perfecta. Podríamos preguntarnos, ¿cuándo fue la primera vez que vimos indicios de esta relación? ¿Cómo evolucionó? ¿Hubo momentos en los que la narrativa parecía flaquear y luego se recuperó de manera casi milagrosa? Estos detalles pueden ofrecer pistas sobre la intencionalidad detrás de su aparición pública. Por ejemplo, si la relación comenzó a ganar tracción mediática justo antes de un lanzamiento importante de uno de ellos, o durante un periodo en el que necesitaban un impulso de popularidad, podría sugerir un componente estratégico desde el principio. Otra perspectiva a considerar es la autenticidad. ¿Qué significa ser auténtico en el mundo de las celebridades? Es ser completamente vulnerable y mostrar todas las facetas de una relación, incluso las menos glamorosas. ¿O es crear una versión idealizada de uno mismo y de sus relaciones que resuene con el público? Si Kerem y Ande están proyectando una versión de sí mismos que el público quiere ver, ¿podemos culparlos por ello? Sin embargo, también hay que reconocer que la atracción entre dos personas puede ser genuina y sincera, incluso si también son conscientes de los beneficios que una relación pública puede traer. La vida y las relaciones rara vez son blanco o negro. Podría ser una mezcla compleja de ambos, un romance que existe, pero que también se nutre y se presenta de manera estratégica para el beneficio mutuo y para satisfacer las expectativas del público. El arte de la autopromoción es algo que las celebridades perfeccionan. Y en la industria del entretenimiento, una relación sólida y romántica puede ser uno de los activos más valiosos. Las historias de amor, el drama, la pasión, todo esto es el pan de cada día del mundo del espectáculo. Kerem y Ande, al ser figuras públicas, son inherentemente parte de este ecosistema. Y aquí entra el elemento de la mirada única, que proponemos en el título. No se trata solo de juzgar si es real o falsa, sino de comprender las motivaciones, las presiones y las complejidades de una relación en el ojo público. Es entender que para ellos, esta dinámica puede ser una herramienta, una parte de su marca personal e incluso, quizás, una forma de proteger su privacidad al ofrecer una narrativa pública que satisfaga la curiosidad sin revelar demasiado. Pensemos en la posibilidad de que haya habido un punto de inflexión. Quizás la relación comenzó de forma auténtica y luego se dieron cuenta del potencial mediático que tenía, y decidieron capitalizarlo. O tal vez desde el principio hubo una comprensión tácita de que esta asociación sería beneficiosa para ambas carreras, sin importar la profundidad de sus sentimientos personales. La verdad, por supuesto, probablemente solo la conozcan ellos. Pero nuestro trabajo aquí es analizar las pistas, interpretar las señales y ofrecer una perspectiva informada. Y desde esta perspectiva, es difícil ignorar la calculada perfección que a menudo rodea a su relación. No para desacreditarla, sino para comprenderla en su contexto. En última instancia, ¿importa tanto si es romance puro o estrategia? Quizás lo que importa es la historia que nos cuentan y cómo nos hace sentir. Y la historia de Kerem y Ande en su versión pública, es seductora, aspiracional y en muchos sentidos, un reflejo de lo que el público espera del mundo del entretenimiento. Podemos ver cómo sus carreras han evolucionado paralelamente, cómo sus proyectos a menudo se complementan. Esto, de nuevo, puede ser una coincidencia feliz, o puede ser el resultado de una planificación conjunta. La sincronización de sus éxitos, la forma en que uno parece apoyar y celebrar los logros del otro de manera muy pública, todo contribuye a la imagen de una pareja unida y cómplice. La clave para discernir entre romance y estrategia reside, quizás, en observar los momentos de error, o de menos control. ¿Hay alguna grieta en la fachada? ¿Alguna declaración que parezca menos ensayada? ¿Alguna reacción espontánea que no encaje con la imagen cuidadosamente construida?
Estos momentos, si existen, podrían ser la ventana a la verdad. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, incluso los errores pueden ser planeados. Es un juego fascinante, ¿verdad? Un juego donde la realidad y la ficción se entrelazan de maneras complejas. Y nosotros, como espectadores, somos parte de él, consumiendo la narrativa que se nos presenta, y a la vez, contribuyendo a su éxito a través de nuestra atención y nuestro interés. Para concluir este análisis profundo, podemos decir que la relación de Kerem y Hande es un ejemplo fascinante de cómo la vida pública de las celebridades se convierte en un espectáculo. La línea entre el romance genuino y la estrategia cuidadosamente elaborada es, en su caso, borrosa e intrigante. Vemos una química innegable, una conexión aparente, pero también una imagen pública pulida hasta el extremo, que sugiere una conciencia profunda del impacto mediático de su unión. Podríamos argumentar que, más allá de la dicotomía romántico-estratégico, su relación es una obra de arte en sí misma, una construcción que satisface tanto sus aspiraciones profesionales como el anhelo del público por historias de amor cautivadoras. La verdadera naturaleza de sus sentimientos es un misterio privado, pero la forma en que han navegado su relación pública es, sin duda, un ejercicio maestro de gestión de marca y de narrativa. Así que, para resumir, hemos explorado las diversas facetas de la relación entre Kerem y Hande, analizando la imagen pública que proyectan, la posible influencia de la estrategia en sus carreras y la complejidad de la autenticidad en el mundo de las celebridades. Hemos visto cómo la química aparente puede ser tanto un signo de conexión genuina como una herramienta efectiva para el público. Y hemos reflexionado sobre el papel del fandom y la presión mediática en la construcción y mantenimiento de su narrativa. En definitiva, su relación se presenta como un enigma cautivador, donde el romance y la estrategia parecen entrelazarse de manera inseparable, creando una historia que fascina y genera debate. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que es principalmente romance, pura estrategia, o una mezcla de ambos? Déjenme sus comentarios abajo. Estoy ansioso por leer sus perspectivas y debatir sobre ello. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también podrían estar interesados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.